nuestra meditación y antes de orar, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Oremos antes de entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. Buenos días, hermanos que siguen la lección de la escuela sabática por este medio. Tengan ustedes un buen feliz sábado. La lección de esta semana se titula La rebelión en Cades. El versículo audio que leíamos antes de orar y que se encuentra en el libro de Números capítulo 14 y versículo 24 nos habla de una actitud y una promesa y nos decía lo siguiente. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La nota del espíritu de profecía que nos introduce en el tema de la lección y que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 411, nos relata lo siguiente. El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero a causa de la incredulidad y cobardía de ellos, no podía manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Por consiguiente, en su misericordia, les ordenó que como única conducta segura regresaran al Mar Rojo. A continuación, estimados hermanos, escucharemos con atención el desarrollo de la lección. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección de la escuela sabática. Vamos a ver el tópico 1 perteneciente al día domingo 3 de mayo. Espías enviados a Canaán. La pregunta nos dice, ¿con qué propósito fueron enviados los espías de Cades a la tierra de Canaán? En Números 13, versículos 1 al 3 y 17 al 20, vemos que Jehová le dijo a Moisés que enviara a espías para que reconociesen la tierra, para que vean si los habitantes eran fuertes o débiles, pocos o muchos, y si era fértil o estéril, y que trajesen muestra de los frutos. Pero vemos que la pregunta nos dice, en realidad, ¿de quién fue la idea de que los espías fueran a la tierra de Canaán? En Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 al 25, vemos que dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y poséela, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y os acercasteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces vemos de que la respuesta nos dice, que la idea en realidad fue del pueblo. La pregunta B nos dice, ¿después de cuántos días regresaron los espías a Cades y qué señales visibles de la fertilidad de la tierra trajeron consigo? En el libro de Números, capítulo 13, versículo 21 al 26, nos dice lo siguiente. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron por el sur y vinieron hasta Hebrón, y allí hasta Imán, y Sesai, y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, la de Egipto, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, por el desierto de Param, en Cades, y les dieron la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Vemos entonces de que luego de 40 días, volvieron con un gran racimo de uvas, granadas e higos, que mostraban la fertilidad de la tierra. En Patriarcas y Profetas, página 407 dice,
el pueblo salió apresuradamente al encuentro de los mensajeros, que habían regresado sanos y salvos a pesar de los peligros de su arriesgada empresa. Los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos la introducción para poder estudiar sobre estos espías, los cuales fueron a conocer un poco sobre la tierra de Canaán. Amén. Los informes de los espías. Lección correspondiente día lunes 4 de mayo. La pregunta nos dice: ¿qué informe trajeron 10 de los espías? Según la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 13, versículos 27 al 29 y versículos 31 al 33, nos dice que el informe de los espías fue el siguiente. Ellos informaron que la tierra era buena, que vieron las distintas razas de personas que habitaban en el país que habían ido a reconocer. Entre ellos habían visto los descendientes de Anak. Además de eso, dijeron que la tierra fluía leche y miel. Pero aquí viene la parte negativa. Ellos informaron que no podrían poseer jamás la tierra, porque la tierra era una tierra que tragaba hombres, que las ciudades eran grandes y fuertes, que la gente que habitaba aquella tierra eran gigantes todos, y que ellos quedaban como langostas al lado de aquella gente. En realidad dieron un informe de incredulidad y desánimo. La pregunta B nos dice: ¿cuál fue la respuesta de Caleb y Josué? Según Números capítulo 13 y versículo 30 y capítulo 14 y versículos 6 al 9, dice que Josué y Caleb hicieron callar al pueblo y dijeron: subamos y tomemos la tierra, que más podremos nosotros que ella. Rasgaron sus vestidos y dijeron que la tierra era buena en gran manera. Además de eso dijeron: y si Dios se agradare, nos dará la tierra. La tierra fluye leche y miel. Dijeron al pueblo que aquella gente se había quedado sin protección. Además de eso, Dios estaba con el pueblo de Israel. Así que le pidieron al pueblo que no fuese rebelde con Dios y que no temiese a aquel pueblo. La subpregunta dice: ¿cuál es una de nuestras mayores necesidades hoy en día? ¿Cuál es nuestra necesidad actual? Precisamos tener esa fe y esa confianza que Josué y Caleb tenían en el Omnipotente. Precisamos conocer el poder de nuestro Dios. Precisamos transmitir esa confianza a nuestros hermanos. No necesitamos tener un espíritu cobarde, sino conocer el poder de nuestro Creador, su infinito amor y su infinita misericordia, por más grandes que puedan ser las dificultades. Precisamos confiar en sus maravillas. Hay una parte en la nota donde nos dice que precisamos hombres que estén dispuestos a no quedar en silencio cuando es necesario hablar. Hombres leales a los principios como el acero. Hombres que sean serviciales, bondadosos, corteses, que entiendan la ciencia de la oración, que puedan ejercitar la fe. Precisamos eso. ¿Cómo recibió el pueblo los informes contradictorios de los espías? La pregunta C, según Números 14, 1 al 4, nos dice que el pueblo tuvo el mal informe y lloraron aquella noche y hablaron contra Moisés y Aarón y dijeron: ¿por qué Dios nos trae aquí para que caigamos a cuchillo? Nosotros y nuestros chiquitos, ¿no era mejor morir en Egipto o en este desierto? Es mejor que nos hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Y amenazaron aún con apedrear a Moisés y Aarón. De hecho, los hubiesen apedreado si la gloria de Dios no se lo hubiese impedido. La Biblia nos dice que la gloria de Dios se manifestó ante ellos en el tabernáculo. En realidad, el pueblo tomó el informe de los 10 espías y
no escucharon el buen informe que dio Josué y Caleb. Esto que nos sirva como un ejemplo para no dudar de la misericordia y el poder de Dios. Que aprendamos a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Que aprendamos a desarrollar la fe. Que aprendamos a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, aun cuando haya dificultades. Que entendamos que el poder de Dios es grandioso y que no hay dificultades que Él no pueda vencer. Que Dios nos ayude. Continuando con la lección, pasamos al día martes, donde vamos a ver cómo el pueblo murmura. ¿Cómo actuaron Moisés y Aarón cuando vieron que el pueblo había aceptado el cobarde informe y se estaba volviendo rebelde? Se angustiaron terriblemente, cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud. No supieron qué hacer para poder desviarlos de su impetuoso propósito. Adicionalmente, también Josué y Caleb trataron de calmar a la multitud tumultuosa, dándole ánimo, pero la gran multitud no quería saber nada. ¿Cómo intervino el Señor en este momento crucial y qué dijo? ¿Hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo no van a creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces los voy a herir con mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre una nación más grande y fuerte. Frente a esto, a grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué. Se elevó un clamor para pedir que se los apedreara, y el populacho enloquecido agarró piedras para matar tanto a Josué como a Caleb. Y entonces Dios intervino para impedir que los mataran, y se manifestó la gloria de Dios como una luz fulgurante que iluminó el tabernáculo. Entonces todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno osó continuar con la resistencia. Mientras Moisés suplicaba al Señor, ¿qué razón dio para que el Señor perdonara y salvara al pueblo de Israel? Moisés nuevamente intercede por el pueblo. ¿Y cuáles fueron las razones que dio? Dijo Moisés a Yahvé: oirán los egipcios y la gente de esta tierra y dirán: su Dios mató a esta gente porque no pudo hacerlos entrar en la tierra prometida. Y también le dijo: muestra, Señor, que eres tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Vamos a centrarnos en el estudio en esta oportunidad de la lección del día miércoles, cuyo título es Los murmuradores son castigados. Me gustaría resaltar la palabra murmuración. ¿Qué significa? Porque la hemos visto tantas veces a lo largo de esta lección. Bueno, la palabra murmuración significa una conversación que circula en un grupo y que comunica algo negativo, ya sea sobre alguien o sobre alguna situación. Entonces vamos a ver que el pueblo de Israel se encontraba en este momento circulando justamente estos rumores o estas palabras negativas sobre la situación en la que se encontraban, sobre el futuro que se les presentaba. La primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué sentencia pronunció el Señor sobre los murmuradores y rebeldes?
Leemos en la palabra de Dios que en Números nos dice allí: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me ha irritado la verá. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¡Qué sentencia tan triste de leer! De repente el sueño por el cual habían salido de Egipto, que era llegar a la tierra prometida, estaba destruido. ¿Pero por qué aconteció esto? Porque al murmurar y quejarse el pueblo de Israel, no estaban de acuerdo entonces con la forma en que Dios les había guiado. Violaban el pacto de obediencia que habían prometido y por lo tanto le rechazaban como líder. Y de esta forma Dios no podía cumplir sus promesas, porque sabemos que las promesas de Dios tienen una condición. Leemos en el espíritu de profecía que Dios dio una evidencia de que Él gobierna en los cielos y que la rebelión es castigada. Solo 2 personas de más de 600.000 que habían salido de Egipto siendo adultos vieron la tierra prometida. La peregrinación del pueblo, como sabemos, se prolongó hasta que todos ellos fueron sepultados en el desierto. Hoy día debemos ser cuidadosos porque Satanás usa las mismas estrategias para introducir estos mismos males en el pueblo y consigue lamentablemente resultados similares. Por lo tanto, estemos en guardia y no permitamos que la murmuración y la queja se introduzcan entre nosotros. Leemos que la pregunta B nos dice: ¿cómo castigó Dios a los 10 espías que dieron el mal informe? Leemos en Números: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, murieron de plaga delante de Jehová. Dice la nota que cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de éste se trocó en luto. Todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo Israel, y en la suerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. Pregunta C. ¿Qué pecado de presunción cometieron los murmuradores al día siguiente y con qué resultado? Leemos nuevamente, el versículo nos dice: Moisés dijo estas cosas a los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y les dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No os subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no sea que seáis heridos delante de vuestros enemigos. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no fueron con ellos. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Entonces es interesante que ellos se habían rebelado contra Dios cuando Él les había ordenado que tomaran la tierra. Pero cuando se les mandó que se alejaran de ella, volvieron a caer en la insubordinación y declararon que presentarían batalla contra sus enemigos. Se prepararon, se vistieron como guerreros, se pusieron las armaduras y se presentaron ante Moisés creyendo que estaban preparados para el conflicto. Sin embargo, lamentablemente, mientras los israelitas perdían tiempo murmurando y quejándose, los amalecitas y los cananeos se estaban preparando para la batalla. Y cuando entraron en conflicto, lamentablemente, el pueblo de Israel fue expulsado y derrotado de una manera fulminante. Dice el espíritu de profecía que su sangre teñía de rojo el campo de batalla y sus cadáveres quedaron esparcidos por el suelo. La destrucción y la muerte fueron el resultado de aquel experimento rebelde. Entonces, apreciados hermanos, para nosotros nos llega la misma lección de las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza.
la murmuración, la queja, la rebeldía contra los planes de Dios, el hacer nuestros propios planes en lugar de seguir los de Dios, tiene como resultado solamente la destrucción y la muerte. La historia del informe de los 2 espías tiene una aplicación para nuestro pueblo. Esta escena se repite cuando tenemos que afrontar riesgos, cuando tenemos que enfrentar pruebas. Muchas veces el Señor nos conduce a lugares donde prueba nuestra fe, pero a veces también nos comportamos de forma indigna como el pueblo de Israel. Vez tras vez, a pesar de que Dios se manifiesta a nosotros como se le manifestara a ellos, a pesar de esto, aún nos falta la fe y con esto deshonramos a Dios. Muchas personas piensan que cuando comienzan su vida cristiana ya no van a tener pruebas, ya no van a tener desafíos en su camino. Sin embargo, la vida no es así. Dios permite que lleguen privaciones, que lleguen dificultades, que lleguen desafíos, que lleguen grandes cananeos a nuestra vida, los cuales tengamos que enfrentar a medida que avanzamos en el sendero angosto. En su misericordia, Dios nos coloca en estos lugares. ¿Para qué? Para que podamos recordar que Él es nuestro ayudador en tiempo de necesidad. No permitamos que nos detengamos en estas situaciones desalentadoras o en estas penalidades, porque la queja y la murmuración agrada al enemigo. Hablemos mejor de la bondad de Dios, hablemos de su poder, hablemos de esperanza, hablemos de confianza, hablemos de valor. Y Dios sí se agrada con esto y está dispuesto a darnos su ayuda, a cumplir sus promesas para que nosotros no repitamos la historia del pueblo de Israel en las fronteras de la tierra de Canaán. Este es mi deseo y oración para todos ustedes. Amén. Feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día de hoy estudiaremos la lección del día jueves 7 de mayo, que lleva por subtítulo Carentes de la tristeza piadosa. La pregunta A nos dice: ¿qué clase de arrepentimiento conduce a la salvación? El apóstol en 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 10 nos dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. A la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento que conduce a la salvación es aquel que produce pesar, que produce tristeza por el pecado y abandono del mismo, ¿no? La subpregunta nos dice: ¿qué faltaba en la tristeza de los israelitas? Allí en Cades, cuando el pueblo de Israel recibe la sentencia de Dios por labios de Moisés, ellos sintieron profundo pesar. Este pesar no era porque ellos reconocían que habían pecado contra Dios, que ellos reconocían que habían sido desagradecidos con Dios, que no habían reconocido sus milagros y su poder grande con que Él los había favorecido. Este pesar era por el castigo que ellos iban a recibir consecuencia de este pecado, ¿no? Ellos iban a tener que vagar 40 años más en el desierto y no iban a heredar la tierra prometida, sino que iban a morir en el desierto. Y por eso ellos sentían profunda tristeza, ¿no? La nota nos dice: si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría producido esta sentencia, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. La pregunta B nos dice: ¿qué debe acompañar al verdadero arrepentimiento? Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces, lo que debe acompañar al verdadero arrepentimiento es la conversión. La nota nos dice: para ser perdonado, el pecador debe ejercer arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Sin un verdadero arrepentimiento no puede haber verdadera conversión. Entonces, para que haya una verdadera conversión, el pecador debe arrepentirse, reconocer que transgredió la ley de Dios, reconocer que ha pecado contra Dios. Y de esta manera, a través de la fe, poder ir
a Cristo, a los pies de Cristo, poder reclamar su sacrificio perfecto, su sangre, para que de esta manera pueda ser perdonado, ¿no? Entonces, si nos acercamos a Dios, le pedimos perdón sinceramente, nos arrepentimos y nos convertimos, Dios podrá enviar los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, dice, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros podamos tener esta tristeza piadosa, podamos reconocer que somos transgresores a la ley de Dios, que por medio de la fe acudamos a los brazos tiernos de nuestro Padre Celestial, para que de esa manera podamos recibir perdón y salvación. Que la gracia de Dios y su bendición nos pueda acompañar. Amén. Ahora tenemos una breve reflexión de esta lección que hemos estudiado esta semana y primeramente vamos a reflexionar sobre el título de nuestra lección. Dice la rebelión en Cades. Tengamos en cuenta que Cades era la frontera. Como hemos visto, enviaron a los espías, estaban cercanos a los amorreos según la expresión bíblica, y habla de rebelión. ¿Qué significa rebelión o rebelarse? Rebelarse significa negarse una persona a obedecer a una autoridad o a cumplir una ley, una orden, una costumbre. Inclusive podríamos decir nosotros que es a aferrarse de una promesa. En el derecho tiene que ver un delito contra el orden público. Sublevar, que es una palabra relacionada a rebelarse, o sublevar es incitar a otros a rebelarse. Entonces, en este caso, los espías trabajaron de dos maneras distintas. En un caso, tenemos en claro que había la mayoría de ellos resuelto influenciar contra un mandato de Dios, o podríamos decir contra la promesa de que Dios les había entregado esta tierra nueva a ellos. Incluso tenemos el dato de que tergiversaron la verdad. Eso ya no es dar un informe correcto, ¿no? Sino no decir lo que es verdadero. La expresión que ellos usaron de que la tierra traga a sus moradores no era correcta. Simplemente estaban tergiversando lo que era correcto. Ellos estaban diciendo algo que no era lo que debían informar. Y había algo muy distinto que tenía que ver con los otros dos espías, que ellos sí se apoyaban en las promesas de Dios. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia estaba en el corazón. La incredulidad era la que hacía la diferencia. Y al aferrarse ellos a las promesas de Dios, era verdad que había dificultades, pero eso no indicaba que no podían tomar la tierra. ¿Cuál era su fundamento? La inspiración dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes. Esta es la expresión que usaban. Su amparo se ha apartado de ellos, refiriéndose a los pobladores de estas tierras paganas que Dios había resuelto ya hacerlas desaparecer de este mundo. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. La expresión era corta: con nosotros está Jehová. De ahí partía su fe, de ahí partía su esperanza y su ánimo. Entonces veamos la consecuencia de la incredulidad. Estaban resueltos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. También la inspiración nos dice: expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado de Satanás. ¿Será que Satanás podría haber causado desaliento si ellos hubieran sido creyentes de las promesas de Dios? Sin duda podrían haberse animado unos a otros al buscar apoyarse en las promesas de Dios. Pero no termina ahí la situación debido a su incredulidad. Ahora ellos, al tratar de tomar la tierra, luego de haber escuchado la sentencia que pesaba sobre ellos, entonces trajo otro resultado.
trajo el resultado de cómo veían al verdadero Dios. Por causa de sus hijos incrédulos, ahora ya no respetaban a Jehová. Nos dice la nota del día miércoles, consideraron falsos todos los informes que habían oído respecto a las cosas maravillosas que Dios había hecho en favor de su pueblo y creyeron que no había motivo para temer. Esta fue la consecuencia. Podríamos nosotros estar cometiendo la misma infracción delante de Dios, no confiando en sus promesas, no siendo cautelosos, investigadores y también dando un mensaje equivocado, un mensaje en el que no es importante acercarse a Dios, un mensaje que no lleve a otros a Dios. Ahora, ellos podían arrepentirse. Lo último que nos resalta la lección es la posibilidad que tenemos de convertirnos. Ahora Dios juzga según lo que es conveniente y a algunos vio necesario retirar del medio del pueblo, pero siempre da la posibilidad, aunque uno se haya equivocado, a volverse a Dios, a arrepentirse según Dios, ver la pecaminosidad de la situación, la pecaminosidad de estar lejos de Dios, de no creer y confiar en sus promesas, y nos está esperando que podamos acercarnos a Él. El pecador debe ejercer arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y fe en Cristo, su sacrificio expiatorio. Entonces ahí puede ocurrir una verdadera conversión. Que Dios nos bendiga. Amén.